Aquí comienza La Informante, el programa de la neta que te pone al día con el proceso constitucional. Que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Informante, donde vas a poder ponerte al corriente con todo lo que ha pasado en el proceso constitucional. Y tal vez hay gente que nos está escuchando por primera vez, así que les contaré qué es La Neta. La Neta es un medio de comunicación digital independiente fundado por Corporación Humanas en el año 2021, que sigue el proceso constitucional y la agenda legislativa. Pueden revisar todo nuestro trabajo en laneta.cl y en nuestras redes sociales donde somos súper activas, @lanetacl. Y con esta introducción les quiero recomendar, antes de pasar con nuestros invitados, a escuchar nuestro último capítulo que subimos, el capítulo 7, que aborda el narcotráfico en la propuesta de nueva constitución. Ya está disponible en nuestras plataformas de Spotify y YouTube, así que corran a escucharlo porque está muy bueno y es una pregunta que nos ha llegado mucho a través de redes sociales. Y ahora, entonces, voy a pasar a contarles que en este capítulo le traemos una suerte de panel joven dedicado a quienes son Lolitas y Lolitos, porque nos acompaña Martín de la Sota y Nicolás Skrik. Y si estos nombres aún no les suena, les comento que ambos son activistas, Martín por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la organización Chile Necesita ESI, y Nicolás por los derechos de los animales de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Con estas banderas de lucha, ambos participaron del proceso constitucional que concluyó el pasado 7 de noviembre. Así que sin más, ¿cómo están, chiquillos? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hola, hola. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Ahí está Nico, bacán. ¿Nos escuchamos bien, no es cierto? Sí, creo que sí. Qué bueno, chiquillos. Nosotros estamos súper felices hoy día de compartir espacio con ustedes porque, como mencionaba, son la principal voz de un proceso que pasó medio colado en la segunda redacción de una nueva Carta Magna. Me refiero a las iniciativas populares de norma. Ambos fueron autores de iniciativas. Uno de los 4 mecanismos que habilitó la Secretaría de Participación Ciudadana. A través de esta se proponía entonces corregir, eliminar, reemplazar y modificar o sumar artículos al anteproyecto. Y con la reunión de 10.000 firmas ciudadanas, ustedes lograron ingresar a la discusión del Consejo Constitucional su iniciativa junto a otras que lograron ingresar, entre las que se cuenta Chile por los Animales y Derechos Sexuales y Reproductivos. La primera buscaba, entre otras cosas, establecer como deber del Estado, dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación, mientras que la segunda buscaba el reconocimiento a todas las personas como titulares de derechos sexuales y reproductivos. Chicos, ¿consideran que lo recogido por estas iniciativas populares de norma responde a las inquietudes de la juventud? ¿Pueden levantar la manito? Ya, yo puedo partir. ¿Quién va? Ya, bacán. Hoy primero agradecer la invitación. Yo soy fans de La Neta, les sigo desde el proceso anterior. Y sobre si es que esta propuesta de constitución recoge las inquietudes de la juventud, yo creo que para nada. O sea, tanto en forma como en fondo. El proceso yo creo que estuvo viciadísimo de falta de participación, falta de difusión, desinterés mayoritario de la ciudadanía, pero también yo creo que muy poco esfuerzo por parte del mismo órgano redactor por hacernos parte. Eso por un lado. Se volvió como una suerte después del rechazo del proceso anterior como a esta idea de los expertos, de que los sabios hablen y el resto de los mortales nos quedemos callados viendo. Y eso yo creo que en gran parte explica el desinterés, la apatía y la desconfianza por el proceso. Y en particular de que yo puedo hablar de los derechos sexuales y reproductivos, preocupante, porque además de ser rechazada la iniciativa, que lo sabíamos desde que quedó ya más o menos clara la composición política del Consejo, además de ser rechazado, que eso ya era esperable, todos los otros mecanismos del entramado referente a educación, acceso a la justicia o a la salud, imposibilitan, además de que los derechos sexuales y reproductivos puedan avanzar más allá. Entonces no solamente un portazo, sino que un candado. Y los derechos sexuales y reproductivos, recordemos, son, yo creo, una de las principales banderas de la juventud. Ahí quizás más adelante puedo contarles un poco cómo fue mi recibimiento en el Consejo, pero desde ya les puedo adelantar que fue un tremendo desafío tener que hablar con personas que de frontón ya no creen en estos derechos, intentar convencerles porque yo no estaba pintado allá, sino que estaba realmente recogiendo la voz de
de las personas que tienen mi edad también. Buenísimo, Martín. Gracias por compartir tu respuesta. Y Nico, ¿qué ves tú como las iniciativas populares de norma que ustedes ingresaron como fundación responden como a estas inquietudes de la juventud? Sí, bueno, también agradecer la invitación al programa. Y claro, bueno, también comparto un poco la lectura de Martín de que por parte de la juventud creo que hay un gran desinterés en este proceso constitucional, en particular en materia de animales. La iniciativa popular de norma que nosotros presentamos como fundación y junto a una decenas de otras organizaciones animalistas de otras partes del país, sí se vio en parte recogida en la propuesta de nueva constitución, en particular en el artículo 37, número 8, que consagra el deber del Estado de proteger a los animales. Sin embargo, hay opiniones divididas dentro del mundo animalista respecto de esta norma, puesto que lo que se recogió no es exactamente lo que decía la iniciativa popular de norma. En particular, se dejó de lado el reconocimiento de la sintiencia de los animales, que para los sectores animalistas es un hito muy importante, ya que los animales siguen siendo considerados cosas en nuestra legislación. Entonces, hay muchos activistas que piensan que esto se pudo haber hecho mucho más, y otros que piensan que, de todas maneras, la consagración de este deber de proteger a los animales representa un avance. Buenísimo. Sí, justo te iba a preguntar eso. Te me adelantaste un poco, pero más o menos para contarle a las personas de que, claro, la iniciativa que ustedes propusieron fue la más votada dentro de todas las que habían. Sin embargo, no logró ingresar al capítulo que ustedes proponían, que era el capítulo sobre medio ambiente, sino que quedó sujeta al epígrafe de los deberes constitucionales en el artículo 37 de la propuesta. Y ahí me gustaría como ahondar un poco en lo que ustedes me comentaban, que es como una evaluación transversal por parte de los dos, del desinterés por parte de la juventud. ¿A qué creen ustedes que se debe como este desinterés que hay, como de no participar en este último proceso, ya que todos los partidos políticos le han cerrado la puerta a un tercero en el caso que se rechace? Mira, yo creo que un poco es parte también de la elocución que hicimos en el consejo. Cuando se están poniendo los ladrillos de la casa, es muy difícil lavar la loza al mismo tiempo. Y con esto me refiero a que es muy complejo estar poniendo las reglas del juego y al mismo tiempo hacerse cargo del impacto que esto tiene en la política cotidiana, en el día a día. Un poco los constituyentes, los consejeros ya sabían que ciertas normas iban a restringir futuras políticas de ley y ciertos anhelos de la ciudadanía, demandas del proceso pasado también iban a quedar truncadísimos con lo que estaban escribiendo. Y eso de alguna manera yo creo que deliberadamente hizo de que se perdiera el interés rápidamente en el proceso. Yo creo que para este segundo intento, muchas personas ya sabíamos de que quizás no iba a ser la constitución de nuestros sueños, que alcanzar amplios consensos sociales para salir de esta crisis significaba ceder, cosas que quizás en el proceso anterior no se tenían tan en consideración como por el calor del cual emergió el proceso. Pero sí había voluntad de diálogo y de llegar a amplios consensos. Nosotros también dijimos en la presentación de que recogíamos los aprendizajes y por lo mismo nuestra iniciativa popular de norma era minimalista, no obligaba ni siquiera a la persona más contraria a nuestra idea a tener que escribir con su puño y letra algo que no le gustara. Solamente era habilitar la cancha para que la legislación futura lo fuera decidiendo, y ahí es donde los jóvenes tenemos un rol importante, porque finalmente vamos a ser nosotros los que nos va a tocar esas reglas del juego como a futuro, ¿no? Y como a los movimientos que nosotros representamos. Algo también con lo que partimos la presentación fue diciendo, mira, yo presenté con 25 años en el Consejo, el promedio de edad de quienes constituyen el Consejo son 50 años, yo tengo la mitad de lo que ellos tienen. Y también nos dijeron de que esta constitución tenía que durar a lo menos hasta que yo tenga la edad de ellos. Por lo tanto, yo entiendo que los problemas que se están discutiendo son los actuales, pero las consecuencias van a ser de las generaciones futuras. Y ahí yo tanto lo veo en los derechos sexuales y reproductivos, como también la otra iniciativa que tiene que ver, bueno, con el cuidado de los animales, pero finalmente una concepción de mundo, ¿no? Como de que somos parte del mismo como ecosistema. O sea, una apatía total por lo que estaban las nuevas generaciones diciendo. Y nadie, insisto, nadie les estaba pidiendo que escribieran algo que no les convenciera, pero al menos no nos digan que no podemos volver a participar en política por nuestros sueños, que eso finalmente, así es como yo interpreto esta propuesta de constitución.
Gracias, Martín. Nico, tú, bueno, como estábamos viendo, igual la iniciativa tuya igual fue como bien acogida dentro del Consejo, pero ¿hubo algunos impedimentos? ¿Cómo fue como las conversaciones que ustedes tuvieron con consejeras y consejeros con el objetivo de que la norma quedara dentro de la propuesta constitucional? A lo mejor no en los mismos términos que ustedes planteaban, pero en diferentes. Como, ¿hubo impedimentos en eso? Sí, bueno, o sea, cuando se dieron a conocer los resultados de las elecciones de mayo, claro, o sea, desde el mundo animalista teníamos mucha desesperanza quizás de cómo nos iba a ir en este nuevo proceso constituyente, ya que en el anterior fue muy exitoso lo que logró nuestro movimiento. Em, entonces, desde ese momento empezamos a trabajar muy arduamente para poder instalar este tema. Algo que hicimos que creo que fue muy importante y que en parte explica el triunfo que tuvimos en las iniciativas populares de norma fue que intentamos desligar el tema de los animales de los partidos políticos, porque en el fondo creemos que es una demanda que es válidamente que cualquier persona puede levantar independientemente de si de izquierda o de derecha. Ese fue un poco el relato con que nos presentamos hacia los consejeros. Y bueno, la verdad es que antes de la presentación de la iniciativa popular de norma, igualmente habíamos trabajado con la comisión experta y con los consejeros electos, y ahí la verdad es que no habíamos tenido muy buen recibimiento. Sin embargo, después de que se juntaron las firmas y de que se dio a entender de que este es un tema que le interesa a muchísima gente, ahí la verdad es que fue mucho más fácil entrar a conversar sobre este tema y se nos tomó mucho más en serio. Entonces creo que en parte no sé si hubieron muchos problemas como después de eso, pero creo que en general el mayor como obstáculo al que nos enfrentamos es un poco la caricaturización que hay del movimiento animalista y los activistas por los animales, de que, no sé, se cree que queremos que los animales voten o que uno se pueda casar con la vaca, no sé. Entonces creo que en verdad esos son muchos prejuicios que existen y que hay que entrar a desmentir y a decir que nosotros venimos con propuestas serias, con cosas que se han hecho en otras partes del mundo, que hemos estudiado y que muchos académicos la respaldan y están de acuerdo con esto. Nico, y ahí preguntarte algo que nos quedaba la duda a nosotras como de la neta, así que vamos a aprovechar de decírtela. ¿Hay alguna diferencia con lo que ustedes proponían y con lo que está ahora de que haya quedado dentro de los deberes como constitucionales? ¿Cuál es la diferencia que hay en torno a eso? Claro, sí, la principal diferencia es que si la norma estaba en el capítulo de medio ambiente, hay una disposición en ese capítulo que dice que todas las normas relativas a medio ambiente se puede en el fondo restringir derechos fundamentales en favor de ella. Entonces, lo que habría sido posible es que uno habría podido restringir derechos de las personas por la protección de los animales, ¿sí? Y ahora no existe esa posibilidad porque la norma no quedó en el capítulo de medio ambiente, sino en el capítulo de principios. Y en ese sentido como que le baja un poco la intensidad de lo que ustedes estaban proponiendo entonces. Claro, sí. ¿Y sería como lo mismo como lo que tenemos ahora como en términos de legislación con ley Cholito o hay algún como cambio, alguna innovación? Claro, sí, lo interesante de la norma que existe actualmente es que en primer lugar establece un deber estatal de proteger a los animales, que eso considero que es muy positivo, porque en el fondo obliga a los tres poderes del Estado a tomar medidas positivas para proteger a los animales. Por ejemplo, actualmente hay cifras alarmantes que indican que el 1% de los procedimientos penales que se inician por delito de maltrato animal, por ejemplo, solo en 1% de los casos el maltratador o el supuesto maltratador termina sancionado, termina condenado sufriendo alguna pena. Y en el más del 70% de los casos, las denuncias, las querellas se archivan por parte del Ministerio Público. Entonces eso indica que hay un gran desinterés, una gran falta de compromiso por parte del Estado de investigar casos en los que se ven envueltos animales. Entonces, este deber estatal vendría a colaborar en ese sentido. También la norma resulta muy positiva porque consagra
el deber del Estado de promover una educación basada en la empatía con los animales, que también creemos que es muy positivo porque al final del día legislación y la cultura tienen que trabajar en conjunto, porque la legislación puede decir muchas cosas, pero si no se hace un cambio a nivel cultural, a nivel social, de cómo las personas nos relacionamos día a día con los animales, es difícil lograr cambios a largo plazo. Entonces también ese punto creemos que es positivo. Y bueno, por otro lado, haciendo como el contrapunto, la Constitución, la propuesta también consagra otras cosas que no están a favor de los animales, como por ejemplo se consagra el deber los deportes criollos, en el artículo 11, entiendo, el deber del Estado de proteger los deportes criollos. Entonces eso incluye el rodeo, las carreras de perros. Entonces es bien como hay cosas muy buenas para los animales y cosas muy malas para los animales en esta propuesta. Gracias, Nico, te pasaste. Bueno, eso también hay que estar revisando como la propuesta también, hablando como con voces expertas, también nos han dicho de que, bueno, existe esta norma, pero también está conectada con otra, que como que pueden bajarle la intensidad o pueden buscar como otras interpretaciones. Y ahora pasando a Martín, bueno, porque como mencionamos, la iniciativa de derechos sexuales y reproductivos no quedó, y mencionaste mucho de esta diferencia de edad que había como con los consejeros y consejeras que recibieron la iniciativa para su tramitación. Y ahí me gustaría preguntarte, bueno, porque ustedes fueron a exponer, ¿cuáles fueron las principales dudas o impedimentos que hubo de no llevar como esta norma a aprobarse? Porque se rechazó en comisión, en la primera fase. ¿Qué es lo que tuviste que impidió que la norma pasara y quedara, a lo mejor que pasara el pleno y pudiera buscar como una aprobación más amplia, poder revisarse o poder escribirse de otra forma? Sí, hoy son varios los motivos por los cuales yo creo que no tuvo éxito esta propuesta, y así como muchas otras. La primera es que los derechos sexuales y reproductivos, así como, no sé, quizás tienen que ver con relación con la protección del medio ambiente, los derechos digitales, el uso de Internet, la conectividad, incluso el acceso al agua muchas veces tienden a ser vistos como derechos de tercera o cuarta generación, como oportunidades maximalistas de asegurar algún tipo de programa de gobierno, lo llaman, o dejar amarrada cierta legislación futura. Y desde que terminó el primer proceso, en el segundo ya había como un acuerdo transversal de la clase política en su conjunto de hacer una constitución muy mínima y que se estuviese dedicada a garantizar como las libertades y los derechos de primera, segunda generación, es decir, como las principales libertades asociadas a la propiedad y a la relación del ciudadano con el Estado, más allá como de un proyecto de ciudadanía, como de sociedad que apunte hacia ciertos principios como más humanitarios, ¿no? Entonces ya derechos sexuales y reproductivos, el mismo título huele a maximalismo, y eso fue la primera como portazo que íbamos a encontrar sí o sí. Y el segundo es porque derechamente a los sectores conservadores los derechos sexuales y reproductivos les huele a aborto también. Y ese ya era un punto de discordia imposible como de transar. Lo mismo con la educación sexual integral, que inmediatamente les huele a ideología, les huele como a adoctrinamiento en temáticas de género. Y para evitar todo ese tipo de cosas, nuestra presentación, o sea, como está escrita nuestra iniciativa popular de norma, buscaba reconocer derechos dentro de, como de las principales libertades de las personas. O sea, es decir, el derecho a elegir cuántos hijos tener y en cuánto espacio de tiempo, a acceder a prestaciones de salud sin ningún tipo de coacción o discriminación, a que se reconozca la diversidad de la sexualidad y por lo tanto todas las orientaciones e identidades tienen cabida dentro del país. Ese tipo de cosas, ¿no? Que finalmente no son identitarias, sino que son cuestiones básicas que todas las personas tenemos. Y claro, ciertos grupos de la población se ven hoy en día más amenazados por la falta de esos recuerdos. Aún así, no tenía por dónde la iniciativa, lamentablemente. Pero yo insisto de que esto, además del clima de polarización política que podríamos haber encontrado en la convención, esto también tiene que ver con un quiebre generacional importante. Parte también de la presentación de la iniciativa, a lo que intentamos apuntar un poco, es a cómo nuestra generación, es decir, estoy hablando de las personas de 20, 30, incluso 40, muchas veces estamos haciendo síntomas de los errores y de los dolores, omisiones de las generaciones pasadas. Por ejemplo, vemos en Chile que hoy en día estamos,
generaciones de los 15 a los 29 años en alza en infecciones de transmisión sexual, algo que todo el mundo va en contra, o sea, es decir, va a la baja, nosotros vamos al alza. Vemos cómo ha disminuido el embarazo no deseado, pero el embarazo adolescente, y sobre todo en niñas de 10, 11, 12 años, va al alza nuevamente. La tendencia mundial es que cuando se aprueban leyes de protección de diversidades sexuales, se reconoce la identidad de género, se aprueba el matrimonio igualitario, es decir, como ese tipo de avances a los cuales estábamos acostumbrados en la última década, la tendencia es que los crímenes de odio vayan a la baja. En Chile, todo lo contrario, eso levantó más homofobia, levantó más transfobia y violencia de género. Por lo tanto, el problema es estructural, un poco eso es lo que intentábamos decirle en la convención. Estén de acuerdo o no con algunos puntos de los derechos sexuales y reproductivos, les huele aborto, les huela a tercera, cuarta generación de derechos, los cuales ustedes no quieren, no pueden negarte que acá hay un problema, y es heredado, ustedes lo están heredando hacia nosotros. Entonces, algo tenemos que hacer, y al menos un marco normativo que recogiera que las personas tienen identidad, personalidad y libertad de manifestar afecto, así de simple, aún así eso no quisieron. Entonces, a mí también me huele a cierto fanatismo o cierta venganza dentro de este proceso, que nada, pues ese es el ejemplo que nos están dando. Entonces también es difícil hablar de una constitución que nos una constitución que asegure los derechos, las libertades y la seguridad, si es que realmente pareciera ser como una boleta, una factura que nos están pasando injustamente también a las próximas generaciones. Gracias, Martín, por compartir este análisis que tuviste tramitando esta iniciativa popular de norma. Se ve difícil el panorama. Bueno, nosotros lo estuvimos también reporteando y claro, fue rechazada inmediatamente desde que se puso sobre la votación. Y ahí también preguntarte como respecto como a la propuesta de nueva constitución, no hay nada que hable como de identidades o de derechos sexuales y reproductivos, o sea, eso simplemente no quedó, ni siquiera fue como reformado con otra redacción, no está. Mira, yo he trabajado este último año en educación sexual integral y me gusta hacer mucho un paralelismo entre lo que es el currículum escolar y lo que es la Constitución. En el currículum escolar hay muchos elementos objetivos de aprendizaje, formas de evaluar, indicadores de logro, por ejemplo, que tienen que ver con la sexualidad de las personas, es decir, desarrollo socioemocional, tolerancia y respeto por la diversidad, conocimiento del cuerpo y autoexploración, es decir, eso está plagado en el currículum, solo que nunca se reconocen como dimensiones de la sexualidad y la afectividad humana. Y eso imposibilita mucho intencionar contenidos sobre ESI, ¿cierto? En los colegios. Lo mismo pasa en la Constitución. Muchos de los derechos y las discusiones que estamos hablando sobre libertad y garantías mínimas para las personas tienen un componente sexual, porque somos seres dotados de cuerpo, somos seres dotados de emocionalidad, que nos vinculamos, y cuando nos vinculamos sexoafectivamente, bueno, nos reproducimos, entonces estas nuevas personas que vienen al mundo también tienen derecho a vivir libres de violencia, etcétera, etcétera. El reconocimiento de los cuidados, por ejemplo, también. Entonces, el querer evadir constantemente la composición sexual de ciertos derechos, yo creo que es como retroceso cultural del cual estamos hablando y al cual muchas personas le temen con lo que está pasando en esta propuesta de constitución. Yo creo que gran parte del rechazo del proceso pasado no se debe a este tipo de temas. Políticamente yo escuché mucho como, ahora que perdimos, entonces saquemos del mapa las diversidades sexuales, no mostremos tanto el tema del aborto, ocultemos a los pueblos originarios, dejen de hablar de ecologismo porque esas cosas ya no le importan a la gente. Yo creo que es mentira. O sea, si bien se perdió el proceso pasado por muchas causas que hay que analizar, no podemos olvidar de que hay un grave conflicto de representatividad y de reconocimiento de la diversidad en el Chile actual, y no tenemos por qué esconder estos temas bajo la alfombra como para pasar piola. Eso por un lado. Y lo segundo que quería mencionar es que, y lo mencioné también al principio, cuando me presenté, que además de no reconocer los derechos sexuales y reproductivos, vuelven imposible trabajarlos a través de otras áreas. Lo que está pasando en educación es terrible lo que se propone. Están diciendo que el Estado solamente puede determinar el 50% de las horas lectivas dentro del currículum nacional escolar. ¿Eso qué quiere decir? Que de las 5 días de la semana, no sé cuántas horas escolares serán, pero bueno, de los 5 días, 2,2 días y medio solamente pueden tener contenidos que el Ministerio de Educación dicte, y los otros 2 días y medio de la semana en los colegios, cada establecimiento tendrá que ver cómo se hace cargo. Si ese no es un plan educativo pensado para los colegios privados de la élite, no sé qué es.
porque ni un otro colegio en Chile se puede hacer cargo del resto del currículum, ni un otro profesor se va a poder hacer cargo de inventar nuevas asignaturas. Y por lo demás, solamente esa mitad de las horas lectivas van a quedar evaluables y sistematizables por los organismos públicos, el resto a la suerte de cada colegio. Incluso el mismo José Antonio Cast dijo en su momento que esto era para resguardar el homeschooling, que es las personas que no quieren mandar a su hijo al colegio y mejor lo educan en casa. Estamos replicando ese modelo de sociedad que yo creo que no es mayoritario, pero está pasando tan colado a través de demonizar cosas como los derechos sexuales y reproductivos, que el riesgo como el retroceso cultural, aparte del articulado legislativo, es brutal. Martín, muchas gracias por ese análisis. Nosotros no lo hemos podido abordar, el tema de la educación en estos programas. Bueno, este es el último que vamos a sacar de este ciclo. Esperamos poder hacer más adelante o sacar una nota relacionada a eso, pero hemos estado recibiendo también alertas como... y hemos estado leyendo de parte de académicos y voces expertas en torno a lo que hoy día hay como en la propuesta constitucional en torno a educación. Así que muchas gracias por ese análisis express que hiciste. Esperamos poder analizarlo prontamente en la neta. Y bueno, es bien desolador también como el diagnóstico que dais en torno a la propuesta. Y ahí también quería preguntarle a ambos, aunque ya más o menos han arrojado como sus perspectivas, como ¿ustedes creen de que las y los jóvenes cuando abran esta propuesta constitucional y se sienten a leerla, se pueden encontrar en esta? ¿Se pueden sentir reflejados como...? Porque claro, como Martín decía, tiene 25 años y en 25 años más va a tener la misma edad de quienes redactaron hoy día la propuesta. Entonces, ¿creen ustedes de que también esta propuesta como que responde a desafíos futuros? Quizá yo diría que, es bien difícil, pero no sé, me imagino que de parte de la juventud, al menos como de mi círculo, creo que ni siquiera hay como un ánimo de como sentarse a leer la nueva constitución porque hay mucha desilusión como resultó del proceso pasado. Entonces, en ese sentido, no sé, todas las demandas que creo que identifican más a la juventud como feminismo, medio ambiente, derechos de las diversidades sexuales o animales, muchas veces, o sea, en el proceso pasado la verdad es que estaban todas recogidas y como se rechazó la nueva constitución, creo que hay una sensación de que son temas que no importan y que por esa misma razón no se recogieron muchos de ellos en esta nueva propuesta. Entonces yo lo veo complejo, la verdad, pero eso, básicamente. Martín, ¿y tú cómo? Yo creo que también tienes una respuesta para esto. Sí, o sea, pero yo creo que en verdad nadie se ve reflejado en este proceso. O sea, las voces que quieren aprobar el texto es para terminar rápido, salir del asunto y sumado a la desesperanza propias de una crisis económica, migratoria y de seguridad que se puede explicar por múltiples factores. Lamentablemente esa discusión se constitucionalizó y esto yo creo que también es parte de la herencia de un Chile que nunca se sentó a escribir sus propias reglas. El último antecedente que tenemos fueron reformas que que se desarrollaron durante los 2000, pero sabemos como a punta de presiones económicas y de mucha corrupción, y previamente de un Chile que está súper fracturado, golpeado, donde unos se imponen sobre otros. Entonces, este ejercicio democrático que es maravilloso si lo vemos en el escrito. Onda, 2 veces Chile se dio el lujo de escribir sus propias reglas y de encontrarse consigo mismo. Pero vivirlo yo creo que ha sido apestoso, ha sido tóxico. Y esos climas como de poca convivencia y de tanto enfrentamiento son los que hacen que nadie quiera estar ni ahí con el texto ni con el proceso, mucho menos con sus contenidos. Pero ya, y como reflexión final, en verdad, supongo que va a ser una reflexión que hay que continuar dando incluso después del plebiscito, es que tampoco nos echemos al bolsillo a la juventud. No creamos que las tenemos garantizadas por ser como un público más progresista que sus padres, por ejemplo, que eso sí pasa. Pero veamos fenómenos como cercanos, como el de Argentina, donde Milei arrasa gracias a los jóvenes. Y esto como del que se vayan todos y que las instituciones no funcionan, que muchas veces fue un discurso que impulsaba los progresismos, en el fondo como basta de estas instituciones antiguas, monárquicas y conservadoras, que se vayan. Ahora, pucha, a veces rebotan en la cara y la juventud son las que lo impulsan diciendo que se vayan todos, significa que se vaya la globalización, que se vayan los hippies, que se vayan las mujeres de pañuelo verde, ¿cachai? Eso puede pasar, quizás lo estamos viendo, quizás no,
pero es algo que, que en el fondo una discusión constitucional no alcanza como a zanjar. Bueno, yo creo que vamos a verlo en los resultados de esta próxima elección. Ya estamos a 3 semanas de que se realice el plebiscito de salida. Aún hay un porcentaje de personas que no define su voto, así que tal vez a medida que avance la semana o cuando estemos ya en el conteo de votos vamos a tener como un panorama de qué es lo que va a querer como Chile y la juventud en el caso que apruebe o rechace esta nueva constitución. Pero aún así, bueno, me quedo con mucho de sus palabras, que hay un desinterés en torno como al proceso, pero ambos participaron en o sea, había como un interés como igual ahí, y tampoco podemos restarnos de lo que va a pasar ahora en este proceso de campaña y a la próxima elección, que es de voto obligatorio, así que estamos todas las personas obligadas a ir a votar ese día. Por eso quería preguntarles, chiquillos, o sea, ¿cuál es también la invitación que realizan a los jóvenes que a lo mejor hoy día aún no definen su voto o ya lo tienen definido, pero falta como estudiar el texto? ¿Cuál sería la invitación que le harían? Ya yo puedo partir diciendo como, incluso en los peores momentos hay que estar. Por algo presentamos una iniciativa popular de norma en un consejo que sabíamos que nos iban a rechazar todo. Porque es mejor que te rechacen a nunca intentarlo. Y eso que suena como incluso poético, como que se puede jugar en el amor personal. Es mejor que te rechacen antes que nunca declararte. Al final reconocer que uno también lo hace por uno. Uno lo está haciendo porque está como de alguna manera queriendo representar un sentir que es colectivo. Y para sentir algo que es colectivo más allá de mis ambiciones personales o más allá de como lo que a mí me problema cuando despierto en la mañana, sino algo que también a mis colegas, a mis pares les da problema, para eso hay que empatizar. Entonces, yo creo que esa es la clave de lectura también para este nuevo texto que se está proponiendo. Léalo desde la empatía, no solamente de la solución fácil, porque este texto está lleno de titulares que uno dice como, oh, sería bacán que pasara mañana esto, ¿o no? Que echen a todos los migrantes, por ejemplo. Pero desde la empatía, si es que uno lee ese tipo de titulares fantasiosos y bastante populistas, nos damos cuenta que nos puede rebotar en la cara. Pues yo creo que ese es como mi mayor consejo, a leer, no solamente a informarse, sino a leer desde la empatía. Sí, Ya, Nico, te toca. Sí. No, pues como fundación al menos no estamos llamando a votar ni a favor ni en contra. En el proceso pasado estuvimos full a prueba, como hicimos la campaña en la franja de apruebo por los animales, fue muy lindo. Y bueno, esta vez no tenemos una posición porque hay personas en la fundación que van a votar a favor y otras que van a votar en contra, y bueno, creemos que es válido tener diferencias. Eso sí, no puedo dejar de mencionar que hay varias organizaciones animalistas que están llamando a votar en contra por lo que te comentaba, por el tema del rodeo, porque la norma podría haber sido más ambiciosa de lo que es. Yo el llamado que quería es invitar a las personas, a los jóvenes, a leer por ellos mismos la propuesta, porque al igual que en el proceso pasado que estuvo lleno de fake news, creo que en este proceso está pasando algo similar. Y creo que lo más importante es que uno se pueda hacer una visión propia del contenido que está reflejado en la propuesta. Porque, bueno, también como decía Martín, es muy cierto que dentro de los jóvenes hay personas que pueden ser muy progresistas, pero no necesariamente así. Entonces, eso, la invitación yo creo que es a no quedarse con el titular de la noticia, sino como usted investigar por sí mismo la propuesta y ver si efectivamente están de acuerdo o no. Buenísimo, chiquillos, muchas gracias por esta respuesta y con eso finalizamos, pero yo voy a agregar otra porque también para aquellas y aquellos que están hoy día estudiando el texto, revisándolo, definiendo su voto, también pueden recurrir a la neta. Nosotros estamos cubriendo el proceso constitucional desde su inicio y esperamos llegar hasta el final a ver con qué resultado nos vamos a topar el próximo 17 de diciembre. No se olviden que ese día es el plebiscito, ya están listos los vocales de mesa designados, así que pueden también ingresar al CERVEL para revisar sus datos electorales, porque junto con eso también están los locales ya listos y la mesa que les va a ser asignada. Así que no se olviden revisarlo, no dejen para lo último. Y ahí Martín me hizo así. A ver, ¿qué quiere agregar Martín? No, sí que esta misma reflexión de la juventud también quería pensarlo como a través de los medios masivos de comunicación, un poco como este análisis como generacional que hicimos con nuestras demandas, también pensarlo en cómo nos comunicamos. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos crecieron en un Chile donde habían 2 canales y estaban intervenidos.
Luego hubo una apertura, pero sabemos que la concentración de poder y quien pone la agenda mediática, ¿no?, semanalmente son unos pocos. Hoy somos una generación que tiene la oportunidad de estar discutiendo esto a través de un medio independiente, como puede ser La Neta, ¿no? Entonces también cómo valorar y cómo problematizar eso, cómo nos vamos informando, también de alguna manera va construyendo nuestras opiniones. Así que aprovechar también los espacios de jóvenes, por jóvenes y para jóvenes. No, sí, es verdad, este medio está compuesto por dos jovencitas. Bueno, yo ya igual estoy pasando la línea sub 30, pero aún me mantengo joven y lolita de corazón. Así que muchas gracias por esa reflexión, Martín, por tu presencia hoy día, también por la de Nicolás. Espero de que este programa sea un programa que les sirva a aquellos que nos escuchan, con el objetivo también de que puedan estar revisando el texto y saber dónde ir y qué mirar y qué preguntarse también, porque creo que la invitación, ya que también le voy a dar, es preguntarse como qué Chile queremos a futuro. Me lo preguntaron en una entrevista y creo de que esa también es una buena pregunta cuando revisamos el texto. Que si el texto responde al Chile que nosotros vamos a querer a futuro, porque una constitución tiene que saber durar un buen tiempo. Así que con esta última reflexión entonces nos despedimos. Agradecemos nuevamente a Martín y a Nicolás por conversar con nosotras en este panel dedicado a la juventud, y les recuerdo que este programa llega gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así que eso, chicos, hasta pronto. Esperamos pronto volver a encontrarles, y eso, un abrazo gigante virtual. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Esto fue La Informante, un programa de La Neta para que le sigas el rastro a la última etapa del proceso constitucional.